Esta es la última clase del módulo 3 en el cual vamos a explicar un poco más lo que es la separación de la data versus el template. Aquí he creado una imagen a la derecha donde nos muestra un poco este contexto, donde podemos ver la data, por ejemplo, que ya habíamos mencionado, que habíamos visto que puede venir desde un API, un JSON o un CMS, y cómo esa data se transforma de una manera renderizada en lo que el usuario va a consumir y cómo un template estructurado que nosotros hayamos definido se puede transformar en miles de tipos de páginas, tanto para una página de diferentes categorías como de la misma categoría. Lo que hacemos es replicar. Esto nos va a permitir avanzar y nos va a permitir que esto sea algo sostenible con el tiempo. Y cuando realicemos un cambio en el template principal, esto nos va a permitir replicar ese cambio de manera rápida en las demás secciones. Entonces, el objetivo es escalar sin crear páginas manualmente, tal como lo habíamos mencionado. Esto, la data viene siempre desde un dataset, desde un API, desde un recurso donde nosotros podamos llamar esa data y de manera dinámica poder interactuar con ella. Por ejemplo, tenemos el API, JSON o CMS. Por ejemplo, podríamos utilizar secciones como país, precio, producto, tal como lo vimos en la clase anterior. Y esto se va a renderizar en el HTML, se le va a crear una estructura y obviamente se le va a aplicar toda la optimización, toda la parte de SEO que vayamos a necesitar. Por ejemplo, un template para X cantidad de datos para X cantidad de páginas. Una de las ventajas principales es que una vez que se cambia el template principal, van a cambiar todos los demás, aunque podemos crear un template por categoría si fuese necesario. Pero bueno, lo importante es que si fuésemos a crear esto una por una, página por página, pues no sería viable. Entonces, de allí es la ventaja o la razón que está detrás de Programmatic SEO, que nosotros podamos configurar esta información para que la podamos utilizar de manera adecuada. Si nosotros venimos nuevamente al ejemplo que estamos utilizando, vamos a ver que todas las plantillas que estamos utilizando son relativamente sencillas y muy similares. Por ejemplo, tenemos la del Home, que esta es un poco más diferente, tenemos este pequeño buscador, pero si nosotros vamos a la sección, por ejemplo, de Europa, vemos que tenemos el título, el subtítulo, la configuración de URL y listo. Obviamente también tenemos lo que sí cambia es el metatítulo, la metadescripción, el canonical y también el tema del esquema. Pero si nosotros vamos, por ejemplo, a un país en sí, por ejemplo, aquí en Austria, vamos a ver que la información, la plantilla es la misma que si vamos, por ejemplo, a Alemania. Vemos que es exactamente la misma, de hecho vamos a ir cambiando y vemos que todo lo mismo, lo único que nos cambia es el dato. ¿Qué nos permite eso? Primero, facilidad de escalabilidad, de poder hacer esto un poco, ir agregando más países y que se mantenga el mismo formato, pero también nos permite que si yo quiero cambiar algo aquí, por ejemplo, si yo quiero agregar algún otro widget, esto va a repercutir en los demás países sin necesidad de tener que ir uno por uno. Lo mismo con el idioma. Si yo vengo a la sección de idioma de alemán, es exactamente la misma template que si yo vengo a la sección, no sé, de Alemania. Si yo vengo a esta sección, es muy similar. Bueno, vamos a ir a otra de Bélgica, que estamos aquí. Vamos a colocar French y vamos a ver que es exactamente la misma. No cambia nada, únicamente el dato en sí. ¿Y eso qué nos permite? Eso nos permite escalar el proyecto de una manera relativamente sencilla. Nos permite escalar el proyecto de una manera estratégica, sin depender de páginas externas o de páginas que tengamos que configurar una por una. Y esto se aplica de igual manera si fuera un sector de finanzas, si fuera un sector de turismo, donde se pueda aplicar lo que es Programmatic SEO, que lo vimos en las primeras clases. Allí es como vamos a estar trabajando. De hecho, vimos en las primeras clases cómo TripAdvisor utiliza exactamente la misma plantilla y lo único que cambia es el dato en sí, el dato que viene desde el dataset. Obviamente también tenemos que optimizar, por ejemplo, el metatítulo, metadescripción. Eso es algo que sí podemos verificar, al menos en lo que serían los clústeres, las páginas más importantes, por ejemplo, idioma francés, qué países hablan francés. Supongamos que esto sea una página de turismo, por ejemplo, mejores playas en, no sé, en España. Entonces, allí vamos a tener un listado de playas y allí sí podemos optimizar lo que es el metatítulo, descripción y esquema y demás. Entonces, es importante que aprendamos también a diferenciar esto, lo que es el clúster, lo que es la categoría principal de el producto o la experiencia en sí, porque en algunos casos vamos a optimizar únicamente la categoría o el clúster principal y en algunos casos el producto, el servicio o la experiencia en sí.
En otros casos puede que optimicemos ambas, pero eso es importante que nosotros también tengamos el concepto del proyecto, hacia dónde va, cuáles son esos KPIs, la información que vimos al principio del curso, porque con esa información es la base para pues, nosotros poder definir la estrategia de cómo podemos ir creando las diferentes páginas. Al final del día, la importancia de esto es no simplemente crear muchas páginas, sino crear páginas que sean relevantes para el negocio y para el usuario. Entonces, con esto ya vimos la importancia de mantener un estándar del template y de las URLs y demás información. Y con esto cerramos el módulo 3. Nos vemos en el módulo número 4.